Muy bien, pues bienvenidos nuevamente a Un Café con el Pastor. Como ustedes saben, estamos en esta serie que le hemos llamado ¿Qué dice la Biblia acerca de? Una de los temas que propusieron ustedes es la guerra espiritual. ¿Está aquí la persona que lo propuso? Espero que sí. Sí, fui yo. Ah, Solciña, ok, muy bien. Entonces, eh, eh, hoy vamos a dar inicio porque creo que el tema es muy vasto, así es que vamos a estar hablando sobre el tema para que podamos tener un pleno entendimiento de qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual. Y bueno, yo sé que todos ustedes de repente pues han escuchado un montón de cosas acerca de la guerra espiritual, han visto cosas de repente, hemos escuchado que guerra espiritual es de repente estar orando y gritando y te reprendo y todo el rollo. Algunos otros, por ejemplo, he escuchado que viajan en un avión para echar aceite sobre una ciudad, van derramando barriles de aceite así para que caiga esparcido, que la unción sobre una ciudad. Algunos otros lo que han hecho es rodear con sus coches algún lugar, como lo hiciera Josué con Jericó. En fin, o sea, hay montones de cosas que la gente piensa, cree acerca de la guerra espiritual, pero el día de hoy vamos a dar inicio y quisiera que todos ustedes pudieran leer conmigo Colosenses capítulo 2, verso 13. Oh, pero no lo voy a poder compartir porque no se quita aquí esto. Bueno, Colosenses 2:13 no lo voy a poder compartir, pero lo voy a leer. Esta es la primera lectura que yo hago, ustedes hacen las demás, ¿ok? Ya saben cuál es el mecanismo, todos ustedes pueden levantar su manita virtual para poder hacer un comentario o alguna pregunta. Colosenses 2:13 dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por la revelación de tu palabra. Te pedimos que esta palabra pueda fluir libremente a través de esta transmisión y que pueda llegar a el corazón de cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, ¿qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual? Es lo que vamos a estar hablando. Así es que el día de hoy yo quisiera solamente atacar en este tema de la guerra espiritual, solamente quisiera hablar acerca del origen y la necesidad de esta guerra espiritual, ¿ok? Origen y necesidad de la guerra espiritual, lo que quisiera ver el día de hoy. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, habla de la gran victoria que Jesús logró en la cruz en esta intensa guerra espiritual. Es una victoria sobresaliente para toda la humanidad. Jesús, nos dice este pasaje de Colosenses, se convirtió
asimismo en el acta de decretos que nos era contrario. Él tomó el pecado de toda la humanidad desde el inicio hasta el final de los tiempos, en todos los lugares, en todas las latitudes, en todas las geografías. Todos los pecados fueron puestos sobre él, de tal manera que cuando aquí la palabra de Dios dice, anulando el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, está hablando de Jesús. Jesús fue clavado en la cruz. Él es el acta de decretos que nos era contraria, porque tomó el pecado de todos nosotros y entonces despojó a los principados y a las potestades de toda posibilidad de acusación en nuestra contra, debido a que el acta de decretos fue clavada en la cruz y quedó sin valor. Esto es un triunfo para toda la humanidad alcanzado por Jesús, y dice aquí que en esa gran victoria exhibió Jesús públicamente, ahí él colgado en la cruz, públicamente exhibió a Satanás y a todos los demonios, los exhibió como derrotados. Fueron derrotados, fueron despojados de toda posibilidad de dañar al ser humano, acusándolo de pecado. Qué impresionante ironía nos presenta la palabra de Dios. Esto es una ironía. Un hombre colgado en una cruz no es el derrotado. Un hombre colgado en la cruz, muerto en una cruz, no es el derrotado, sino el victorioso. Y el derrotado es el que lo llevó a la cruz. La gran victoria que nos dice aquí este libro de Colosenses se alcanzó por medio del sacrificio y no con una demostración de poder bélico, no con una demostración de poder de fuerza en contra del enemigo. El sacrificio hizo posible la victoria. Esto es una ironía extraordinaria, maravillosa, que nos presenta la palabra de Dios. Todo mundo pensaría que en una guerra es fuerza contra fuerza, poder contra poder, mal contra mal, armas contra armas, pero en esta guerra que ustedes acaban de ver, la gran victoria alcanzada, el triunfo sobresaliente de Jesucristo, no se están usando armas de fuerza contra fuerza, sino un sacrificio despojó al enemigo de toda posibilidad de hacer daño contra la humanidad, para todo aquel que crea en el Señor Jesús. Así es que creo que muchos cristianos no han alcanzado a darse cuenta de que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un acto de guerra. A lo mejor no se dan cuenta que ese sacrificio está dentro del marco de la guerra espiritual. Esto es guerra espiritual. De hecho, yo quiero decirles que el sacrificio de Jesús es el acto más extraordinario de guerra, porque nos dio a toda la humanidad una victoria que no hubiera sido alcanzada de otra manera posible. Así es que, wow, qué manera de poder ver la guerra espiritual, qué manera de poder introducirse en la guerra espiritual sabiendo que hay una victoria extraordinaria para todos nosotros a través de Cristo Jesús.
El diablo, el enemigo, fue derrotado. Cristo Jesús salió triunfador. ¿Cómo? Triunfando en la cruz. Cualquier persona lo ve en la cruz y dice, Él es el derrotado. No, Él es el victorioso. Así es que, si alguien puede leer Filipenses capítulo 2, del verso 3 hasta el 11, por favor. Filipenses 2, del 3 al 11. Yo lo leo. A ver. Guárdense de los perros, No, guárdense de... Filipenses 2, a partir del verso 3. Del 2. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, así es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo que Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de esa posición gloriosa para tomar una condición de hombre. Es decir, se degradó desde la posición divina hasta la posición de un ser humano, pero con un propósito, con un objetivo. Y ese propósito era, pues, alcanzar la gran victoria del ser humano sobre el diablo. No sería Dios con todo su poder el que avasallara al diablo, sino sería el ser humano, un ser humano, el que derrotara al diablo. Dios hecho hombre, degradado por sí mismo, hecho un hombre como nosotros, para que fuera un hombre el que lo derrotara y ganara esa victoria para toda la humanidad. Fue, como les he dicho, un proceso de degradación el que hizo Jesús, desde su posición en el cielo hasta la muerte en la cruz. Nos dice que el primer paso de la degradación fue no estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino hacerse hombre. Y estando en la posición de hombre, llegar hasta humillarse a sí mismo, hasta llegar a la posición de muerte y muerte de cruz. La pregunta es, ¿por qué Jesús decidió meterse en ese proceso de degradación? ¿Cuál es la razón por la que Jesús habría hecho todo eso? Y bueno, pues la respuesta, creo que todos la sabemos, pero es una respuesta que nos estremece, y la respuesta es por amor. Amor. Ese es el motivo por el cual Jesús decidió dejar su posición gloriosa y venir en una posición de hombre. Es la razón por la que, estando en la posición de hombre, decidió humillarse a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz para lograr una victoria a favor de todos nosotros. Lo dice con toda claridad un pasaje que creo que todos nosotros lo conocemos. Juan 3, 16 y 17. ¿Alguien lo puede leer?
Yo, Hilda, Sí, Hilda. ya. Juan 3. Jesús dice a Juan Nicodemo que 3:16. bueno, 3. De tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvar a los hombres. ¿Más? No, no, no. No, no, no. 3:16 y 17. Ah, ok. Ah, ya me perdí. Si ya alguien lo tiene, ya me perdí. Ok. Yo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, entonces fíjense bien lo que nos dice aquí este texto. Nos está dejando muy en claro que el motivo para el cual Jesús fue enviado a este mundo fue para ofrecer ese sacrificio. ¿Por qué razón? Porque Dios ama extraordinariamente al mundo, al mundo. Otra vez lo voy a volver a leer. De tal manera amó Dios al mundo. Quisiera que todos notaran que no dice allí que Dios ama a los que creerían en Jesús. No dice que Dios ama a los buenos. No dice que Dios ama a, al pueblo de Israel, sino que dice que Dios amó al mundo. Cuando nosotros hablamos del mundo, cuando hablamos de que el mundo, el sistema de este mundo, y cuando hablamos de que el mundo está perdido, etcétera, bueno, Dios amó extraordinariamente al mundo. Quisiera que ustedes notaran que Dios dio a su Hijo Jesucristo, no a la iglesia, no a su pueblo, lo dio al mundo. ¿Ok? De tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Wow, o sea, Dios dio a su Hijo para el mundo, no para la iglesia, para el mundo, de, con el objetivo de que cualquiera que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. El amor de Dios al enviar a su Hijo tenía un propósito: no condenar al mundo, sino salvar al mundo a través de Él. No condenar al mundo, no condenar al mundo, sino salvarlo a través de Él. Hoy día yo veo la iglesia condenando al mundo. Se quieren vestir de más santos que Dios. Y entonces quieren condenar al mundo. Dios no quiere condenar al mundo. Dios quiere que el mundo se salve. Para eso envió a su Hijo Jesucristo. Este es un acto de guerra espiritual. El mundo estaba condenado. El mundo ya estaba condenado a través del pecado y todo ello, pero quitó el pecado del mundo a través de su Hijo Jesucristo. El acta de decretos que era contraria al mundo fue clavada en la cruz. De tal manera que todo aquel que lo creyera recibiera salvación. Esto es un acto de guerra. Cuando hablemos de guerra espiritual, yo quisiera que ustedes recibieran esta revelación maravillosa. Cuando hablemos de guerra espiritual, no estamos hablando de golpear al diablo. Cuando estamos hablando de guerra espiritual, no estamos hablando de propinarle algún tipo de agravio al diablo. Te azoto, te reprendo, te ato, o sea, no estamos haciendo nada de eso.
El claro propósito de la guerra espiritual es la salvación de las almas. El claro propósito de la guerra espiritual es salvar al mundo, no condenarlo. Es que el ser humano pueda disfrutar de vida eterna, pueda disfrutar de salvación a través del sacrificio del Hijo de Dios, de Jesucristo. Hay un montón de cristianos que no solamente condenan al mundo, condenan hasta la gente de la iglesia. Que porque este ya hizo esto, que porque este ya hizo el otro, que porque este anda pecando, que porque este no sé qué, no se junten con aquel, yo ya no voy porque esto. Condenan a la gente, condenan al mundo, condenan a todo el mundo. Dios no está en el trabajo de la condenación, entiéndanlo. La guerra espiritual tiene origen en la salvación del mundo. ¿Me están siguiendo? Ahí está el origen. La gran victoria alcanzada por Cristo Jesús en esa gran guerra espiritual tiene un motivo: el gran amor que Dios tiene por todos nosotros. Ahí está el origen. Este es el origen. ¿Ok? Hasta aquí. Voy a seguir ahorita, pero hasta aquí. Yo quiero preguntarles, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? O estoy seguro que habrá alguien que está en total desacuerdo y me dice, no, Rubén, la guerra espiritual es otra cosa. A ver. Les cedo la palabra. ¿Quién levanta su manita? Sí, Rebe. Yo, pero no para decir que no, sino quiero preguntar, entonces, por ejemplo, bueno, obviamente esto queda plenamente entendido y no hay de otra, o sea, el Señor Jesús vino a salvar al mundo y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, llevar a las almas a la salvación. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre, bueno, no, hay una diferencia entre que haya una salvación, compartamos el evangelio, la gente acepte al Señor, se reconcilie con Dios y la liberación, ¿verdad? De las personas, sí, o va obviamente, junto con y de pegado. todas maneras, la liberación es un acto de amor también, es Ajá. salvación para las almas. La gente está Sí, sí. oprimida, necesita ser liberada. Sí, yo me refiero allí al hecho de que pues sabemos que hay personas, incluso cristianas, que ya son salvas, que ya tienen esto, y necesitamos Están muchas oprimidas. veces ser liberados. Y que están oprimidas. Ajá. Ajá, Sí, exacto. sí, sí. Entonces, ese ya es otro nivel. No es que sea otro nivel. Ok. Una cosa es la vida eterna y otra cosa es la salvación. ¿Sí te acuerdas? Ajá, sí, sí, sí. Sí, Ok, sí, sí. ok. La vida eterna a través de creer en Cristo Jesús. La Ujú. salvación es mucho más que eso. En la Eso sí. salvación eres libre de la opresión. En la salvación eres libre de enfermedades. Eres libre de maldiciones. O sea, la salvación alcanza mucho más que simplemente el hecho, que no es tan simple, ¿no? De que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿no es cierto? Así es. Sí, ¿Ok? sí, sí. Ok. O sea, no es de que una persona ya estuviera salva, no, la salvación es otra cosa. Sí, sí, sí. Ese sí le entiendo, pero sí, sí, a lo que yo me refiero es que cuando, por ejemplo, hay alguna persona oprimida, pues obviamente le tenemos que entrar, le tenemos que entrar No, para no hay duda. ¿Y cuál es el motivo de entrarle? el amor, el que Oh, esa ok, persona de sea eso vamos a libre. estar hablando. De Ok, eso vamos a estar hablando. O sea, el origen de la guerra espiritual y el motivo, pues es el amor. amén, así es. Bueno, Sol, gracias, pastor. sí, Sol. Sí, como comentario, o sea, hasta ahorita me acaba de caer el 20, o sea, lo acabo de relacionar con lo que dice Lucas 10, cuando envía a los 70 a predicar, a hablarles, pues, el evangelio, ¿no?, de Jesús, y que hay una parte donde dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y después sigue diciendo, o sea, no se sorprendan porque, pues,
los espíritus, ¿no? Se le sujetan. Entonces, ahorita acabo como de hacer match, lo que pasa, o sea, con el simple hecho de ir a hablarles de Jesús, que Jesús es amor, o sea, que Jesús no vino a condenar, estamos haciendo, pues caer, ¿no? O sea, estamos simplemente con eso, con llevar el evangelio, ¿no? De Jesús, o sea, lo que pasa espiritualmente. Así es, Y con simplemente llevar, con predicar las buenas noticias de Jesús, estamos haciendo caer al reino de las tinieblas. sí, sí, ahorita dije, órale, ok. Así es, sin echar aceite desde avión, Ajá, sin sí, sin rodear, hacer tanto show. sin hacer gritos y sombrerazos. No, 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 no. Cuando tú compartes una simple cápsula de fe Sí, y la gente recibe, y entonces recibe entusiasmo, esperanza, empieza a creer, le estamos despojando al diablo de las posiciones que él tenía, estamos haciendo guerra espiritual. sí, sí, ¿Mm? sí. Ok, ok. A lo mejor sin tanto show, ¿verdad? Sí. Alguien más había levantado la mano y creo que luego la bajó, creo que fue Hilda. Sí, era yo. Entonces, bueno, yo entiendo que con el simple hecho de que hayamos creído en el sacrificio de Jesús, ya con eso estamos haciendo guerra espiritual, ¿no? Cuando tú has creído, estás recibiendo la victoria que Jesús ganó para ti. Hacer guerra espiritual es que ese beneficio que Jesús ganó para ti, lo reciban más personas, lo reciban todo el mundo. Sí, ser un canal de bendición. Cuando tú ves a una persona que ha hecho cosas malas, cosas que están incorrectas, y en vez de condenarla, tú buscas que esa persona se salve, estás haciendo guerra espiritual. Ok, sí. Es gracioso cómo muchos cristianos pueden tener más misericordia de la gente del mundo que peca que la gente de la iglesia que pueda pecar. A esos los juzgan, los señalan, los quieren fuera, no los quieren volver a ver. Qué cosa más espeluznante se ha convertido mucha gente religiosa de la iglesia. Cuando nos dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Que nadie sea condenado. Ok, ahora, Gracias. hay una canción en el mundo, es una canción del mundial, que se llama Love is a Losing Game. El amor es un juego en el que todos perdemos. Es, digamos, el significado de esa canción. Fue hecho por una cantante que ya falleció, pero el título de esta canción nos dice una verdad extraordinaria. Eh, el amor es un juego en el que siempre pierdes. A ver, lo voy a volver a decir. El amor es un juego en el que siempre pierdes. Y a pesar de esto, a pesar de que la Biblia nos lo presenta de esta manera, es un sacrificio. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Esto quiere decir que Dios está dispuesto a perder. Dios está dispuesto a perder. Pues la palabra de Dios nos dice que fuimos tan amados por Dios a tal grado que decidió darnos a su Hijo. Escuchen bien, decidió darnos a su Hijo con el fin de que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. ¡Wow! El amor de Dios estuvo dispuesto
a perder a un hijo para salvar a muchos más. No era cualquier hijo, sino era su único hijo, el unigénito. Pero a través de la fe, muchos serían levantados a la condición de hijos de Dios. Hijos de Dios. ¡Wow! Así es que perdiendo ganaba, dando recibía, sembrando cosechaba. Esto así funciona el amor. Y Jesús por su parte nos amó tanto, lo acabamos de leer en Filipenses, que decidió despojarse a sí mismo, es decir, aceptó perder su condición divina para venir en forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, decidió perder su salud, su bienestar, para dar su propio cuerpo en sacrificio, para recibir el castigo que todos nosotros merecíamos en sustitución nuestra, para sufrir la separación de Dios como consecuencia del pecado. Así es que verdaderamente el amor es un juego en el que todos perdemos. Para ganar algo que tú amas, pues nos dice la palabra de Dios que hay que perder algo que también amas, porque el amor es sacrificial. Dando su vida, Jesús ganó la nuestra. Sufriendo en la cruz, Jesús consiguió la victoria para todos nosotros en esta guerra. Hoy día yo veo a muchísimos jóvenes que pues realmente todavía no conocen lo que es el amor. No sé, conocen el amor por sus padres, por sus mascotas, si es que tienen mascotas. Llegan a enamorarse de alguna persona, pero hoy día, por ejemplo, aún entre los cristianos veo que se enamoran, se prometen cosas, están enamoradísimos y de repente llegan las adversidades y no quieren perder nada por amor al otro. Y entonces se separan con una facilidad increíble, son capaces de anular los votos que ellos hicieron, porque no están dispuestos a sacrificar nada, porque no están dispuestos a perder. Realmente no conocen el amor, no lo conocen. Pero cuando llegan a una cierta edad y entonces empiezan a ser padres, vienen los hijos, entonces empiezan a conocer lo que es el amor de padre y se dan cuenta que un padre puede sacrificarlo todo por sus hijos. Un hijo no sabe lo que es el amor de padre porque no ha sido padre. Necesita una persona ser padre para conocer lo que es el amor de padre. Y entonces conocer que un padre puede darlo todo por sus hijos. Este es el amor del Padre hacia nosotros. Así es que miren bien, qué interesante es esto, que les estoy presentando no solamente el origen de la guerra espiritual, sino el arma más poderosa que existe en la guerra espiritual, es el amor. No hay otro origen, no hay otro motivo, no hay otra guerra, no hay otro instrumento de guerra, otra arma de guerra más poderosa que el amor. Sí, Oscar. Sí, Rubén. Esto que estás comentando ahorita, el último, que el arma más poderosa es el amor, lo podríamos trasladar a la armadura de Dios, lo que hace referencia en Efesios, en donde dice que debemos de estar firmes, obviamente, pues, en la verdad, que es la palabra, en la justicia, en el evangelio de la paz, el escudo de la fe, yelmo de la salvación, la espada del espíritu y orando en el espíritu. O sea, el amor que Dios nos da a través de su sacrificio,
lo podríamos trasladar entonces a este pasaje en donde no necesito yo tener una armadura para, como tú bien lo dices, ¿no? Estar ahí ya listos ahí para el ataque, para, como tú dices, estar ahí peleando, sino con todo esto, lo entiendo que a través de la oración, a través del amor, es como sales más a victoria pensando que puedes estar ahí peleando con las huestes de maldad y todo este tema, ¿no? Mira, como comenté, el tema de la guerra espiritual es muy grande. Yo ahorita simplemente estoy hablando del origen y de esta arma que nosotros tenemos, que es el amor. Hablaremos de la guerra espiritual que existe el diablo contra la iglesia, ¿no? Y cómo defendernos y qué estrategia nos dice la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver en otras conferencias. Ahorita lo que yo quiero centrarme es en que el origen de esta guerra espiritual es Dios queriendo salvar al mundo por amor. Por amor. Por Ok, eso perfecto. existe esta guerra. Ese es el origen de esta guerra. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Por amor a todo el mundo, sí. Por amor a todos nosotros. Por eso decidió perder a un hijo para ganar a muchos. Por eso Jesús decidió dar su vida para ganar la nuestra. Por eso Jesús se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Por eso Jesús aceptó sufrir corporalmente para que nosotros fuéramos curados. El amor implica sembrar para cosechar en la otra persona algo, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar de qué significa esto y cómo hacemos nosotros guerra espiritual. Ahorita hablabas tú de armas. Muchas personas de repente estarán pensando probablemente en que otras armas de guerra pues son la unción, los dones espirituales, y que todo eso son instrumentos poderosos en la guerra espiritual. Pero miren bien, si alguien puede leer 1 Corintios 13 a partir del verso 1 hasta el 8. 1 Corintios 13 del 1 al 8. Si alguien lo puede leer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos... Hasta ahí. Gracias. Las armas espirituales que tenemos para pelear contra el diablo, sus potestades, les decía, la unción, los dones espirituales que nosotros hemos recibido, están claramente expuestos en la palabra de Dios, existen, son nuestros, Dios nos los ha dado, pero sorprendentemente nos dice este capítulo que tú puedes tener dones espectaculares del Espíritu, pero si no tienes amor, no sirven de nada. Escucha bien, lo acabas de leer, no sirve de nada. Si tú eres un gran profeta, espectacular profeta,
puedes saber lo que va a suceder, das una palabra que viene de parte de Dios, pero no tienes amor. Realmente lo que puedes alcanzar en esta guerra espiritual es nada, no sirves para nada. O sea, el amor es una potencia. El amor puede potenciar la unción que tú tienes, el conocimiento que tú tienes, la revelación que tú tienes, la palabra profética que tú tienes. La puede potenciar a cosas extraordinarias, porque entonces verdaderamente esas armas van a ser ocupadas en amor para traer liberación, para traer salvación, para traer bendición a toda la gente, para no condenar al mundo ni a la iglesia, sino para salvarlos a todos ellos. El amor es una potencia. El amor multiplica tus dones. Quisiera que lo entendieran de esta manera. Una potencia es a lo mejor, no sé, 3 a la cuarta, ¿no? O 3 al cuadrado, o 3 al cubo. Eso es una potencia. Ahora, pero si en la potencia, tu potencia es 0, entonces puedes tener una impresionante unción multiplicada por 0, pues da 0. No sirve para nada, no sirve para nada. ¿Qué tan grande podrá ser usado, qué tan poderosamente podrá ser usados los dones, la unción que tú tienes? Bueno, esa grandeza con la cual puede ser usado depende de la cantidad de amor que tú tengas. Eso es lo que nos está diciendo Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Ok? Es una potencia. Es algo que va a hacer crecer exponencialmente los dones que tú has recibido de parte de Dios. Si tú eres, como dice, hay un gran profeta, pero no tienes amor, no te sirve de nada. Tú tienes gran conocimiento, grandes revelaciones, no tienes amor, no sirve para nada. Ahora, yo quiero que descubramos algo aquí. ¿Se acuerdan que el amor es un juego en el que todos perdemos? Eso dice esa canción y lo dice con toda verdad. Ahora, fíjense bien lo que dice. El amor es sufrido. A ver, voy a leer lo que dice el verso 7, ¿ok? Verso 7 de 1 Corintios 13 dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En este verso 7, ustedes pueden ver el enorme potencial que existe para poder hacer guerra espiritual. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Una unción que se mueve en estas 4 ramas del amor va a ser una unción, va a ser un poder extraordinario en esta guerra espiritual. Así es que todo lo sufre, el amor es sufrido, el amor es benigno y no culpa a otro, no hace cosas indebidas. Así es que el amor está dispuesto a sufrir, dispuesto a sufrir. Yo pregunto, ¿cuántos cristianos están dispuestos a sufrir para que otras personas puedan recibir, para que otras personas puedan ser salvas, para que otras personas puedan recibir bendición? ¿Cuántos cristianos están dispuestos a sufrir? Esto es la guerra espiritual. Todo lo sufre. ¿Estás dispuesto a sufrir? Sería la pregunta que yo te hago.
Si tu respuesta es no, yo más bien quiero disfrutar, yo más bien quiero vivir bien, es muy válido, pero entonces yo quiero decirte, no eres apto para la guerra espiritual. Otra vez, lo voy a volver a repetir, a ver si alcanzo a transmitir esta palabra. Si tú no estás dispuesto a sufrir, sino más bien lo que quieres es disfrutar de todas las bendiciones, de todo lo que el Señor te ha dado, que es muy válido, está correcto, es que bueno disfrutar. Disfrutar es una parte muy padre, pero si tú no estás dispuesto a sufrir, no eres apto para la guerra espiritual. Pero ¿por qué sufrir? No estoy apto para sufrir. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? Muy buena pregunta, Pat, muy buena pregunta. De repente, a lo mejor hay una persona que necesita, vamos a hablar simplemente de la palabra de Dios. Es una persona que tú la vas a ver, pero está lloviendo. Y tú dices, ay, no está lloviendo. Mejor no voy. Está lloviendo. Y dices, no estoy dispuesto a mojarme. Bueno, pues esa persona ese día se quedó sin la palabra que necesitaría para lo que Dios estaba haciendo con ella. A lo mejor, no sé, necesita, no sé, un par de zapatos y tú tienes la posibilidad y dices, no, pero ¿por qué? Pues tiene otras personas que le pueden ayudar, tiene familia, pues que ellos le den, o sea, ¿yo por qué? Y es muy válido decir, pues yo por qué, ¿no? O sea, como dijera Fox, ¿y yo por qué? Y no lo haces y tú dices, pues es que pues, tiene hijos, oye, pues tiene otra gente que le puede ayudar, pues que le ayuden ellos. ¿Yo por qué? Bueno, no estás dispuesto a desprenderte de lo tuyo, no estás dispuesta a sufrir. Pues entonces, pues no sirves mucho en esta guerra espiritual, no te puedes desprender de tu tiempo, no te puedes desprender de tus pertenencias, no puedes aceptar sufrir, no sé, la lluvia, el frío, tiempo de descanso para poderles dar a otras personas, ¿no? Cuando estás dispuesto a sufrir y sufres, les estás dando de tu tiempo de descanso, les estás dando tu frío, les estás dando que, no sé, que te mojaste, les estás dando de tu dinero, les estás dando de lo que Dios te ha bendecido a ti, de lo que a lo mejor te costó trabajo a ti conseguir y que a lo mejor no le quieren dar a esa persona o lo que sea, realmente tú estás haciendo una guerra espiritual. Realmente en ese momento lo que tú estás haciendo es bendecir, llevarle salvación, llevarle bendición a otra persona. El diablo lo quiere sin conocimiento, el diablo lo quiere enfermo, el diablo lo quiere en la pobreza, el diablo lo quiere en la opresión, pero tú tienes todo para traer bendición, liberación, una palabra de fe. Tú lo tienes, pero para darlo necesitas sacrificar algo. Necesitas aceptar sufrir. Necesitas hacerlo, o sea, de otra manera, pues no lo vas a poder hacer. Puedes tener todo el conocimiento bíblico, pero no estás dispuesto a salir, no estás dispuesto a hacer algo, pues entonces se te queda todo en tu cabeza, se te queda todo en tus apuntes, se te queda todo contigo y pues ahí está bien, ¿no? Qué lindo.
pero pues para que otra persona lo reciba, pues tendrás que aceptar el sufrimiento. Sí, Oscar. Fue lo mismo que hizo Jesús, ¿no, Rubén? Cuando fue sacrificado, dice en Isaías que Él sufrió todos nuestros dolores, o sea, Él por amor se entregó y sufrió, y hablas del amor nuevamente, ¿no? En donde el amor es sufrido, benigno, y todo lo que acabamos de leer. Entonces, si Él lo hizo por amor, creo que nosotros también debemos hacerlo por amor a las personas, ¿no? Exacto, eso es lo que dice justamente en Filipenses, dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así es, Y por correcto. amor se despojó. O sea, yo me despojo igualmente, pues les vuelvo a decir, de mi tiempo, de mi descanso, de sentir frío, de la lluvia, me despojo de todo eso para poder ir y ser de bendición. Evidentemente, yo no puedo presentar mi vida en sacrificio por nadie, porque en realidad mi sacrificio no sirve para nada. O sea, el único sacrificio que puede alcanzar salvación es el sacrificio de Cristo Jesús. Pero nos dice que haya en nosotros el mismo sentir. Es decir, que nosotros estemos dispuestos a despojarnos para bendecir a otras personas. Sí, A eso es a lo que me refería. sí, Entonces, gracias. el amor está dispuesto a sufrir. Entonces, cuando una persona no está dispuesta a sufrir, aunque tenga todos los dones, pues realmente va a ser de muy poco valor en la guerra espiritual. El amor todo lo cree, dice aquí. El amor todo lo cree. ¿Estás dispuesto a creer en los demás? Yo quiero decirte que un dato que a mí me impresiona, Dios ha creído en ti. Dios ha creído en ti. Te ha hecho su hijo. Te ha nombrado su hijo. Dios ha creído en ti. Yo quiero decirte que nadie, uh, nadie cree en una persona hasta que tú estás dispuesto a creer en ella. El amor te hace creer. Así es que, vuelvo a insistir, the love is a losing game. Porque cuando tú crees por amor, la gente te puede traicionar. Sí, sí es cierto. Es verdad. ¿El amor te vuelve vulnerable a la traición? Verdadero. Sí, porque todo lo crees. Te pueden estar engañando, pero todo lo crees. Algunos dicen que eso es ser tonto. La palabra de Dios le llama amor. Pero cuando tú crees en una persona que nadie ha creído, tú le estás arrebatando un alma al diablo. Otra vez, cuando tú crees en una persona que nadie ha creído, cuando tú le das oportunidad a una persona a la que ya nadie le da oportunidades, cuando tú levantas el valor de una persona a la cual ya nadie le quiere dar valor, tú estás rescatando un alma del infierno. ¿Mm? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Esto es la gracia. Así se mueve la guerra espiritual en la gracia. Esto es la gracia. Sé que muchos cristianos, no sé, les cuesta tremendo trabajo esto, muchísimo trabajo. Porque ellos a la persona que cometa el menor error ya lo quieren destituir. El amor todo lo cree. Vuelvo a decir, el amor todo lo cree. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera.
Este, ¿Estás dispuesto a esperar? No, obviamente en Dios, esto se llama fe, esperar en Dios. Pero ¿estás dispuesto a esperar en otras personas? ¿Estás dispuesto a esperar que las otras personas puedan cambiar? ¿Estás dispuesto a esperar que haya una transformación? ¿O te desesperas rápidamente y dices, no, este ya no vale la pena, vámonos a otra cosa, yo ya no sigo con esta persona? No va a cambiar nunca. He oído a muchos cristianos que hablan peor que Dr. House. Dr. House decía, nadie cambia. Y un montón de cristianos dicen, no, la gente no cambia. Bueno, pues entonces, pues, dedícate a otra cosa, porque en la gracia nosotros creemos que la gente cambia. ¿Sí están conmigo? Sí. Ok. Sí, Sí. El amor todo lo soporta. Les estoy hablando de 4 ejes en los cuales se mueve el amor. 4 ejes ahí nos dice. Esta es nuestra arma de guerra. El amor todo lo soporta. ¿Estás dispuesto a soportar por amor a otros? Soportar no es algo que solamente ocurre en un momentito, ¿ok? No sé, como un momentito, por ejemplo, soportar ir a ayudar a alguien o darle a alguien para sus necesidades por una sola ocasión. Eso, no estoy hablando de eso, no es soportar. Soportar implica un largo tiempo de compromiso en ayudar, en bendecir a quien lo necesita. Compromiso. Soportar implica pasar por alto los agravios de las demás personas. ¿Estás dispuesto a soportar? ¿O eres de las personas que dicen, la primera vez que me fallaste es tu culpa, es tu falla, pero la segunda vez ya es la mía, por haberte dado la oportunidad? Estar dispuesto a soportar implica largos tiempos, les digo. Implica un compromiso de soportar a una persona, de echártelo al hombro, de sufrirle, de echarte al hombro, de a veces hasta padecer las críticas de las personas que te van a decir que cómo es posible que te hayas echado al hombro a una persona que vale tan poco, que es un pecador. Que por qué prefieres a esa persona que a otras personas que son mejores, que por qué a esa persona. Te lo van a decir, a mí me lo han dicho muchas veces. Esto es soportar, esto es soportar. El amor, entonces, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando tú corres en estas 4 líneas, yo quiero decirte los dones que tú tienes. Si tú tienes poquita unción, pero con este poder del amor, hombre, vas a romper cosas, vas a hacer estragos en el reino de las tinieblas, vas a sacar personas del infierno y las vas a traer al reino de Dios. Tú vas a hacer cosas extraordinarias en la guerra espiritual. Puedes tener muy poquita unción, no necesitas mucha. Puedes tener muy poquito conocimiento, puedes tener algunos dones espirituales, a lo mejor no los tienes todos, pero si tú tienes el potencial del amor, wow, o sea, esto va a explotar de una manera extraordinaria. Ahora, si además tienes una gran unción y además tienes revelación del Espíritu y además tienes dones espirituales, no, bueno, pues es una bomba atómica esto. ¿Están conmigo?
Sí. Ok. Sí, Elvia. Tiene esto que ver también con Mateo 5:38. Esto es junto, 5:38 al 47, que nos habla de que si nos piden la capa, que si se había dicho ojo por ojo y diente por diente, y nos Sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas, eso es. Jesús está hablando de la novedad de la gracia, ¿no? Él está diciendo, oísteis que fue dicho, está hablando, ustedes escucharon de la ley esto, pero ahora yo les muestro un nuevo camino, ¿no? Les muestro algo nuevo. Y él empieza a hablar de la gracia, ¿no? Él empieza a hablar de que ahora en la gracia es amar a los enemigos, es poner la otra mejilla, caminar la segunda milla. Sí, sí, así es. Así Sí, es. yo en lo Eso es personal, soportar. sí, gracias, pastor. Yo en lo personal he tenido la oportunidad de defenderme, de defender algo y y no lo hice. Y no porque sea una buena persona, sino porque Dios me habló en ese que yo le digo y ya no pude yo hacer nada. Yo dije, no voy a hacer nada, pudiéndolo haber hecho. Ujú. Y yo creo que los resultados no los vas a tener probablemente vistos en este mundo, pero lo que sí te puedo decir es que va a ser una victoria extraordinaria en el reino de Dios, una victoria grandiosa la que tú vas a obtener en contra del diablo, a favor de ciertas personas. Así es que estamos en una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual, pero esta guerra no es de plomazos, ¿ok? Esta guerra no es de poder contra poder y todo. Esta guerra es de amor. Así se gana esta guerra. Primera de Juan 4, del verso 4 hasta el 11, hasta el 12. ¿Alguien lo puede leer? Primera de Juan 4, desde el 4 hasta el 12. Si nadie, yo lo leo. Yo lo tengo, pero si no, que alguien lo lea, que no ha leído. Hijitos, ustedes sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que... Hasta ahí, gracias, Pat. Así es que, escúchame lo que dice aquí, dice, este mundo, dijo Jesús, está gobernado por un príncipe, dijo el príncipe de este mundo. ¿Recuerdan eso? Dijo Jesús. Viene el príncipe de este mundo. Entonces está hablando que este mundo, el sistema de este mundo está gobernado por un príncipe, que es el diablo. Y dice, los del mundo hablan entre sí y se escuchan
y concuerdan en los razonamientos. ¿Ok? El mundo habla entre sí y se entienden. El sistema de este mundo no tiene a Dios. Dios está ajeno al sistema de este mundo. No hay amor en el sistema de este mundo. Podemos observar en el sistema de este mundo que no hay un deseo de sufrir, ni de creer, ni de esperar, ni de soportar. ¿Lo recuerdan los 3 ejes del amor? ¿Recuerdan? ¿Sí? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En el sistema de este mundo, eso no lo van a ver. Ahí no existen estos puntos. El sistema de este mundo, por el contrario, te enseña a combatir el mal con el mal, a no dejarte de nadie, a ver por ti mismo. Hay un dicho muy popular en este mundo que dice: de que no coman en tu casa, que no coman en la mía, pues que no coman en la tuya. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado ese dicho? ¿Sí? De que no coman en mi casa, que no coman en la tuya, pues que no coman en la tuya. Este dicho enmarca, pero a la perfección, cómo el sistema de este mundo está dispuesto a pelear por lo suyo y no está dispuesto a sufrir, no está dispuesto a sacrificar nada. Yo peleo a lo mejor por los míos, pero jamás me desprenderé de algo a favor de los demás. Ahora, para alguien que no conoce a Dios, el amor es lo más tonto de lo que podamos estar hablando. Alguien te puede decir: pero ¿de qué está hablando este pobre hombre? ¿Cómo que me están diciendo que voy a perder? Para muchas personas, perder, estar dispuesto a perder, estar dispuesto a sacrificar, estar dispuesto a soportar, es una derrota. Está hablando de debilidad. Muchas personas podrán decirte esto, justamente. Muchas personas podrán decirte: es que lo que tú estás hablando es debilidad, estás hablando de derrotas. Y yo creo que es muy normal que una persona que no tiene a Dios, que no tiene el amor de Dios en su vida, no puedan escuchar estas cosas y ellos digan: ay, esto es una tontería, ¿de qué están hablando? Lo que me parece terrible es que muchos hijos de Dios, muchos cristianos, sí escuchan a la gente del mundo diciéndoles que eso no es correcto, que no les conviene, que para qué. Le abren su corazón a la amargura de este mundo y escuchan personas que le dicen: pero ¿qué te va a dejar, hombre? ¿Qué beneficio vas a obtener de lo que estás haciendo? ¿Qué te va a dejar a ti o a tu familia? ¿Para qué sales a esta hora? Nada más te estás arriesgando? ¿Para qué? ¿Tú qué beneficio vas a obtener de todo esto? Muchas personas piensan que a los que van, hablan la palabra, predican, alguien les está pagando, porque no se pueden entender que alguien sacrifique su tiempo, que alguien sacrifique tu descanso por amor a otra persona. No lo pueden entender. Piensan: alguien les paga y les tiene que estar pagando muy bien a esas personas. Es interesante la forma de pensar, pero lo increíble es que muchos cristianos lo puedan recibir esto también. Así es que hoy yo le estoy hablando a gente que dice que conoce a Dios, ¿cierto? Yo le estoy hablando a personas que dicen que conocen a Dios. Entonces, si ustedes conocen a Dios, por lo tanto, según lo que acabamos de leer, el amor de Dios está en ustedes. Porque el que dice que conoce a Dios y no tiene amor, está mintiendo. Si una persona dice: yo conozco a Dios, es porque tiene amor. Ahora, otra vez, si tú tienes amor, entonces estás dispuesto a sufrir,
a creer, a perdonar, a pasar por alto, a esperar, a dar otra oportunidad, a poner la otra mejilla, como decía Elvia. Esto es Dios. El que no ama no conoce a Dios. Quien ama ya ha conocido a Dios. Así es que, ¿quiénes son los que pueden participar en esta guerra espiritual como lo he estado mencionando? ¿Quiénes son aquellos que pueden despojar al diablo? Pues los que aman. Este es el origen y el arma poderosa que nosotros tenemos para enfrentar al diablo. ¿Quieres sentir cómo es en carne propia ser Dios? ¿Sí? ¿Te gustaría sentir en carne propia qué se siente ser Dios? Dice, Dios es amor. ¿Ok? ¿Quieres sentir en carne propia qué es, cómo se siente Dios? Bueno, empieza a creer en una persona que nadie ha creído. Dale valor a una persona que nadie ha valorado. Cree en esa persona en lugar de criticarle. Ayúdala a crecer. Despréndete de algo que tengas para que otro sea feliz. Bendice a las personas que están junto a ti con una sonrisa, con un saludo amable, con un abrazo. Aunque sea gente que haya hablado mal de ti y tú lo sepas. Tú sabes que han hablado mal de ti. De todas maneras, hazlo. En vez de darles la vuelta, en vez de pasarte a la otra acera, en vez de darles la vuelta para saludar a otras personas y no saludar a esa, porque, o hacerte que vas hablando con el celular y que no lo viste, en vez de hacer todos esos ridiculeces, enfrenta las cosas y empieza a amar a esas personas. Cuando tú empieces a creer en alguien que nadie ha creído, a valorar a alguien que nadie ha valorado, a darle a una persona que no tiene, a desprenderte de lo que tienes para darle a otro y que sea bendecido, cuando tú le des un saludo amable a quien ha visto, te ha hecho algún daño o algo, empezarás a sentir cómo se siente Dios. Dios es amor. Dios es amor. Esta es la batalla. Se pelea en la esencia de Dios y no en la nuestra. Termino con este pasaje, lo voy a leer yo. Juan 12, 24 y 25. Juan 12, 24, 25. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solito. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tú eres un grano. Tú eres ese grano de trigo. Tiene un potencial de multiplicación. Tiene un potencial de dar fruto en el reino de Dios. Enorme potencial. Pero si no muere, si no está dispuesto a sufrir, a creer, si no está dispuesto a soportar, si no está dispuesto a sufrir, bueno, pues si no muere, no va a llevar ningún fruto. El que ama su vida, dijo Jesús, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Quien no lo hace, bueno, tiene mucho amor, pero por sí mismo, ¿no? No por las demás personas. Aquí tienes el día de hoy. Yo te he entregado esta primera plática, hablándote del origen, hablándote de el propósito del arma que nosotros tenemos poderosa, la potencia que nosotros tenemos, y es el amor. No existe la guerra espiritual si no hay amor. La guerra espiritual no es darle golpes al diablo,
no es hacer sufrir al diablo. Algunos, recuerdo que gritaban, sufre diablo, sufre. Realmente el propósito es que este mundo se salve. Dios ama al mundo. Por eso dio a su Hijo por ellos. Ok, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta adicional? Vamos a seguirle a esto, ¿ok? Es un tema que necesita ser cubierto desde muchas aristas. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Yo pues creo que verdaderamente necesitamos ser ministrados en el amor de Dios y al menos personalmente con todo lo que dijiste, pues ya tienes en tu cabeza, ¿no? A lo mejor a las personas, o lo que tienes que hacer a partir de hoy, o lo que tengo que hacer a partir de hoy, pues verdaderamente sí necesitamos ser ministrados en el amor del Padre y llevarlo a cabo, o sea, ponerlo en práctica. Sí. Si no hay amor, no servimos de mucho en la guerra espiritual. Y como en ese versículo, ¿no? En todo momento menciona amarnos unos a otros. Así es. Sí, Todo sí, pero momento. amarnos unos a otros no es, Pati, que yo te vea y te dé un beso y te abrace y te diga, ay, cómo No, te quiero, Pati. ¿Verdad? no, no. Amarnos unos a otros es que si Pati, porque hoy le dolía la cabeza, porque algo le pasó, hoy me hace algo, me contesta de mala manera, me dijo una grosería, porque estaba enfadada, porque no sé qué, yo paso por alto el asunto y mañana te vuelvo a saludar de igual Ya no. manera, aunque no me hayas pedido perdón. Eh, 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 no es abrazarte y decirte, ay, cómo te quiero, sino que cuando yo te vea en una situación difícil, meta el hombro, ¿no? Y en vez de criticarte y decir, pues mira, pues Pati, sus errores la llevaron ahí, pues que con su pan se lo coma, en vez de hacer eso, entonces meta el hombro y diga, Pati, te voy a soportar. Entre tanto que tú puedes levantarte por ti misma, yo te voy a soportar, voy contigo. Eso es amarte, eso es amor, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, Rebe. Un primer comentario es precisamente el hecho de que a veces comete el error de calificar quién merece y quién no merece que yo me sacrifique por él, ¿no? ¿Quién merece esta persona? Alguna vez nos invitaron a Toño y a mí a ir a orar por una persona. Este muchacho es un muchacho muy próspero, muy exitoso. Bueno, tiene todo, ¿no? Un hombre de negocios y demás. Pero las mismas personas que nos invitaron a ir a orar por él porque tenía problemas y lo más maravilloso fue que Dios ya nos había mostrado a nosotros qué era lo que teníamos que orar por él sin conocerlo siquiera. Cuando llegamos, él le dice a su amigo, oye, ¿les platicaste lo que yo te platiqué? Y bueno, fuimos a orar por eso, pero lo más que nos sorprendió es que sus mismas amistades, ya después que vieron que él aceptó a Cristo y que ahora no solamente iba a tener todo ese éxito, sino también la salvación, empezaron a hablar mal de él. Entonces, como que cuando tienes problemas, te ayudo. Cuando no tienes problemas, ya no lo necesitas, ¿no? Ya no oramos por ti. Y empezaron a calificarlo y a descalificarlo de alguna forma. Entonces, a veces nosotros podríamos cometer ese error de calificar a quién sí merece y quién no merece, pero Dios amó al mundo, quien sea y como sea y demás.
Así es que, pues, esto es para todos, ¿no? Porque de repente así como que a este sí y a este no, porque no se lo merece. Y la otra, pastor, con lo carnal a que yo he sido, en lo personal, cuando yo empecé a querer servir al Señor, la verdad yo me basaba en decir lo que Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Pues pastorea mis ovejas, ¿no? ¿Me amas? Ve con las ovejas. ¿Me amas a mí? Entonces yo decía, no, pues ya la armé, yo a Dios sí lo amo, a Dios lo amo y aunque no ame tanto a las ovejas, pero voy a ir. ¿Hasta dónde está eso mal, pastor? Digo, no porque ahorita, gracias a Dios, el Señor, con muchas experiencias, con muchos guamazos, con muchas cosas y mucha enseñanza que he recibido, y además ministración del Señor, empiezas a amar a la gente, a quien sea, y empiezas a verla, creo yo, con el amor de Dios. Pero en un principio, hace muchos años, la verdad, yo lo único que hacía era ir por amor al Señor, no porque yo amara a la gente. Sí, si recuerdas en el pasaje que terminamos leyendo, decía, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. El amor es imposible que nosotros lo tengamos si no es porque Dios nos amó a nosotros. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Entonces, la primera parte, creo, del amor es que tú recibas el amor de Dios a través de Jesucristo, la salvación que Él te ha dado. Esto va a hacer que tú lo ames a Él. Y como bien dice ahí, le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Le estaba diciendo, no necesitas amarlas. Si me amas a mí, hazlo. Ese es el mensaje verdadero, ¿no? Ahora, pero después de eso, entonces el amor de Dios es derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Creo que son tres fases, ¿no? del amor. La primera es, en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. Segunda, nosotros amamos a Dios en reciprocidad por lo que Él hizo por nosotros. Entonces empezamos a servir, quizás porque amamos a Dios nada más. Pero a medida que nuestra relación con Dios crece, el amor del Padre es derramado en nosotros por el Espíritu Santo. No hay manera en que nosotros tengamos amor como el que dice 1 Corintios 13, si no es el amor de Dios en nosotros. No hay manera, no hay manera. O sea, la única manera de amar, como dice 1 Corintios 13, es porque Dios puso su amor en nosotros. Así es que yo diría que simplemente pues, es el proceso, ¿no? Es el proceso a través del cual nosotros vamos creciendo como cristianos en el amor. Y además siendo productivos en el reino de Dios y siendo verdaderamente un arma de guerra en esta guerra espiritual. Sí, sí, Elvia. Nada más para concluir, pastor, pues a mí me ha dado mi hija unos guantes, unas cachetadas con guantes blancos, porque luego me ha dicho que si no la llevo y yo voy en su carro y voy manejando, y pues soy de mecha corta, ¿no? Y se me mete un fulano y le estoy diciendo, y me dijo, a ver, me dice, tú lees mucho la Biblia y tú has dicho que Dios ha derramado su amor en ti, ¿por qué no lo derramas en los demás? Ajá, así como, me dice, así como Dios, como quieres que tú tratas, como quieres que te traten así, trata, me dijo. Y me dijo lo peor, piensa que todos son Dios, ¿cómo los tratarías? Uy, me desarmó. Pues sí, pues sí. Me desarma, le así puedes es decir, verlo, mira, ¿no? estos 7 sonidos que le di en la bocina no es lo que tú piensas. Le estaba diciendo, Dios te bendiga.
Y él me dijo, amén. Todavía te digo a mí. Ay, Ok. Bueno, pues nos vemos. Que Dios les bendiga muchísimo. El próximo sábado, como les había dicho, tenemos nuestra oración familiar a través de Zoom. Les mandaremos el link para que puedan conectarse. Y el próximo domingo vamos a continuar hablando de la guía del Espíritu Santo. No tienen idea, va a estar impresionante pues la reunión, pero va a estar impresionante la palabra. No se lo pierdan. Así es que, bueno, que Dios les bendiga muchísimo. Estamos en contacto. Hasta luego. Bye, bye. Que pasen muy buena noche. Chao. Todos, bye. Buenas Bendiciones noches. a todos. Gracias, buenas noches. buenas noches, preciosas, descansen. Bye, bye. Bye. Bye.